Hola, ¿cómo están? Nuevamente en esta sección ¿Cuán profundo es el océano? Hoy con Juan Pablo de Arriba, psicoanalista, que tiene en su haber dos libros que van dando vueltas sobre la psicosis de una manera muy interesante en su forma de pronunciarse. Así que, bueno, lo convoqué a esta sección, vemos de qué nos quiere hablar. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Bien, por suerte bien. Dentro de las cosas que van pasando, Eso, es una manera de empezar. dentro de las cosas que van pasando. Podríamos decir que bien, pero en realidad no, pero no importa, es parte de las... Bueno, ya sabes, esto es para el canal de YouTube, y la sección ¿Cuán profundo es el océano? Charlas como buceando en lo oscuro. Ujú. Mi idea es porque hay algo que se me va como, cada vez se me va como presentando mejor, que cuando queremos hacer cierta transmisión del psicoanálisis, cuando queremos como encontrarnos con las nuevas propuestas y demás, más allá de que esté la repetición o cierto uso de la academia, yo qué sé, uno ya está más armado para decir lo que tiene para decir. Y muchas veces eso más armado va por los carriles ya armados también. Pero yo encuentro en vos, en estas personas que voy entrevistando que me interesan, también una potencia para, como para desplegar otra cosa. Desplegar, bueno, me preocupa esto, me preocupa lo otro, me estoy pensando esto, después se arma. Entonces, por eso me interesa como esa particularidad, esa singularidad. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que te está jodiendo? ¿Qué es lo que está ahí dando vuelta? Y yo que sé que vos dirías, bueno, a ver, lo tengo masticado porque lo estoy pensando todo eso, pero no lo tengo tan definido y entonces puedo, a ver, Eh, bueno, en principio, gracias por la invitación. El espacio lo he conocido por precisamente escuchar estas entrevistas, estas charlas que has tenido, y sobre todo porque me ha convocado mucho el título que elegiste, el canal, me la pasaría leyendo, coincido. Si pudiera, me la pasaría leyendo. Creo que ahí nos encontramos y bueno, en ese camino nosotros nos hemos encontrado precisamente en el trabajo de aquel libro y creo que hay algo de todo eso que todavía no he terminado de largar, por más de que a veces siento que cada vez me gustaría como poder dejarlo atrás, pero hay algo que vuelve. Y nombralo el libro así, ya la sabes. psicosis, que es el que publicamos en 2018, que vos fuiste el editor en su momento en la edición de Letra Viva. Después tuvo una segunda vuelta con No Retroceder y hay algo como de la cuestión de la psicosis que me acompañó en todo este tiempo y creo que al menos el salto que encuentro hoy y que de alguna manera me sigue dando vueltas es esta especie de relación un poco conflictiva que mantiene el psicoanálisis con el discurso psicopatológico. Mm, Eh, Fue mi puerta de entrada porque fue incluso mi propia curiosidad la que me llevó a acercarme ahí. Y bueno, supongo que como muchos, cuando uno empieza a estudiar psicología y se cruza con ese tipo de contenidos, de temáticas, los síntomas, la locura y toda esa historia, y hay algo de eso que fue una especie de señuelo y que la psicopatología había sido un nombre de algo de eso que podía ser un lugar de búsqueda. Y a medida que me fui metiendo me di cuenta que más que un lugar de búsqueda es un lugar de estancamiento. Y no solamente un lugar de estancamiento, digo, en términos, no sé, como un campo que no nos pertenece, sino como que me parece que en cierto sentido cada vez más le ha ido ganando terreno a la propia razón psicoanalítica y en muchos lugares me he encontrado, sobre todo cuando uno se acerca más a la temática de la psicosis, en qué medida el psicoanálisis renuncia a su propio decir para empezar a hablar el lenguaje de las enfermedades mentales. A veces, no tan explícitamente, ayornados un poco, me parece, con los conceptos que tenemos, pero lo que me he encontrado, lo que no me termino de poder decir mejor y que les sigo dando vueltas es cómo hacer para decir lo que nosotros hacemos, para hablar de lo que nosotros trabajamos
sin tener que caer todo el tiempo en ese lenguaje médico que nos habita, que nos corrompe de alguna manera, diagnóstico, tratamiento, síntoma, estabilización, descompensación, y toda esa Bueno, jerga que se hace como mucho más notoria cuando uno escucha a un psicótico que cuando escucha otro tipo de presentaciones, por llamarlo así, ¿no? vos decís entonces que fue una puerta de entrada, ¿no? Y, y, y en ese sentido, yo creo que también es una puerta de entrada del mismo psicoanálisis, que no se monta en cualquier cosa, ¿no? Como que hay una herencia de ciertas particularidades. Uno podría ver que en algún momento hubo un vuelco, hubo un hallazgo, hubo una posibilidad, hubo otra cosa que recurrir a lo meramente psicopatológico, pero vos lo que decís es como el después de eso, ¿no? Es como hay algo que de esos argumentos y uno tendería a decir que es visiblemente distinto en la forma de tratamiento hacia la psicosis desde el psicoanálisis, hay algo de esos argumentos o que se abandonan, o que no están tan presentes, o que no se pueden defender. Vos Ujú. lo decís en el ámbito hospitalario, en el ámbito del consultorio, ¿en dónde? Y te diría que eso es un poco transversal, porque lo encontrás obviamente en el ámbito hospitalario, porque es un lugar donde esa intersección está forzada y un poco legitimada a veces por las condiciones de la práctica y demás. Y uno podría decir, bueno, es porque es el hospital, pero también eso se lo encuentra no solamente ahí, sino en el consultorio particular, porque con el paso del tiempo y con el intercambio con colegas, grupos de formación, espacios de supervisión y demás, uno se va encontrando permanentemente con esa pregunta, sobre todo eh, eh, cuando empiezan a llegar aquellas preguntas que están mucho más vinculadas con este tipo de prácticas, ¿no? Porque cuando se arman ciertos lugares comunes respecto a, bueno, vamos a hablar sobre la psicosis, este tipo de discursos entran mucho más. Y no solamente ahí, sino te diría mucho más también en la biografía, que es donde nosotros abrevamos para nuestra formación. Cuando te metes ahí, te vas a encontrar mucho más marcadamente con esta especie de discurso latente, por decirlo de alguna manera, que habla con nuestros términos, pero que sigue hablando ese lenguaje muchas veces de las enfermedades mentales, por decirlo así, ¿no? O sea que una de las primeras particularidades donde vos ves que esto se retrocedió frente a un psicoanálisis que propone un tratamiento es que hay algo de la jerga médica, psiquiátrica, que toma el psicoanálisis al día de hoy y aparece en los discursos de, no sé, los colegas, todo eso. Sí, y sobre todo cuando, bueno, en ciertas condiciones de contexto, con la realidad, digamos, por la que estamos pasando, cuando ese discurso se legitimó muchas veces para desautorizar ciertos posicionamientos, ciertas ideas, ciertas cuestiones que estaban dando vueltas en nuestro país, ¿no? Y que muchas veces aparece el discurso psicopatológico como una especie de herramienta con la cual desautorizar la posición de una persona. Sostenido por los propios analistas, eso es una cuestión un poco. Bueno, eso es lo que yo creo que hay como nunca vamos a saber la verdad, ¿no? De la historia, pero hay como muchas vertientes que se abren. Pienso en el terreno de Lacan, cuando él larga las distintas propuestas y demás, por más que eso sea del terreno psicoanalítico, hay algo que en el contexto social no está solo. O sea, quiero decir, hay gente en el arte que está desarrollando, que está cuestionando, que está haciendo otra cosa con la locura, la psicosis, o sea, que está poniendo a la psicosis en un estatuto de búsqueda de arte, por ejemplo, entonces ya no es tan mal vista y entonces hay algo que acompaña de otra manera. Ujú. En este momento, acá, ¿no? Es como lo que vos mostrás es como que hay algo de los mismos psicoanalistas que lo usan como herramienta, aunque la mal usan, ¿no? Como para ir a hacer esto que te encontraste desde el principio, como una herramienta psicopatológica, ¿no? Como algo que va a decir no solo el diagnóstico del otro, sino el ser del otro, como si fuéramos un paso más atrás incluso, como si el diagnóstico nombrara el ser del otro, no es algo que esa persona puede padecer, no padecer, no, nombra algo del ser del otro. Esto es porque el psicoanálisis está siendo bastardeado por la época, es porque los mismos psicoanalistas están transmitiendo, formándose de formas extrañas, es porque no hay ningún otro discurso que acompañe el cuestionamiento hacia la
las locuras o lo que sea. Bueno, esa creo que es un poco la pregunta y por donde todavía sigo dando vueltas. Obviamente que no tengo una respuesta acabada, sí te puedo decir lo que fui encontrando. Y me parece que en ese punto el diagnóstico sigue siendo como el más usual, que es como el horror del analista a su propio acto. Hay algo como si me parece en el campo de la psicosis, el discurso analítico se sintiera autorizado para renunciar a su propia posición, algo así, digamos, ¿no? Y si de alguna manera esto lo digo acá un poco rápido y demás, pero a mí lo que también me ha permitido poder llegar a una conclusión como esta es que son varios los autores que cada tanto se encuentran de alguna manera como teniendo que relanzar esa misma revisión. Y cada tanto encontrás un autor de distintos lados, de acá o de allá, argentino o de afuera, que tiene que volver a decir, bueno, yo siempre lo cito porque para mí fue uno de los textos despertador, yo lo pongo así, que es Maldecir la psicosis de Leibson y Lucky, que es un libro que ya tiene 12, 14 años, no sé cuántos tiene más o menos, pero que es un libro que si uno lo va a leer, vuelve a decir algo de eso. El psicoanálisis se ha conformado con una concepción deficitaria de la psicosis, se ha conformado con establecer una especie de doble columna en donde hay un sujeto que tiene todo lo que hay que tener, que se llama neurótico, y enfrente hay un sujeto que le falta todo lo que debería tener, que se llama psicótico, y a partir de ahí ordenamos nuestras concepciones y nuestras prácticas. Me parece que en ese punto, además de las cuestiones de época, además de la pregnancia de ciertos discursos o de las dificultades para encontrar cierta manera de transmisión, hay una responsabilidad última que es la que los analistas tienen que sostener por su propio discurso y su propia práctica. Y creo que en ese punto es donde digo, nos hemos autorizado mucho más fácilmente a renunciar a nuestra posición cuando el que está enfrente es un psicótico que cuando el que está enfrente habla de otra manera. Y esto, mira, lo encontré de hecho en esa investigación que fue en la tesis de doctorado con los sueños. Los mayores desarrollos que los psicoanalistas habían hecho sobre los sueños en la psicosis, que son los kleinianos, nadie más lo había estudiado porque no se le daba cierto valor clínico o consideración. Los kleinianos quiero decir Klein, Bion, Meltzer, toda una larga tradición de los psicoanalistas que, Garma, ¿no? Que habían hecho aportes sobre los sueños en la psicosis, pero su conclusión máxima es, no son sueños. Son como sueños, son casi sueños, son cosas incrustadas dentro del pensamiento. Y en ese lugar el psicoanalista viene a escuchar ese testimonio de un sujeto que viene a contar un sueño y la primera conclusión que puede sacar es que eso no es un sueño. Entonces ahí es donde uno tiene que preguntarse cómo terminó de alguna manera desautorizando ese mismo testimonio que es el que iba a recibir, ¿no? En ese punto creo Bueno, que el psicoanálisis termina renunciando a su propia experiencia ahí. pero renuncia a su propia experiencia en favor de algo que creo que va apareciendo cada vez más, que es que el psicoanálisis, tal vez por su tiempo en la Tierra, empieza a ser un discurso más sobre la norma, Eso. un discurso más que puede engrandecer o decir lo que es normal. Eh, y esto yo lo veo, vos lo ves palpablemente en toda la cuestión de lo psicopatológico y de la psicosis, pero yo lo veo en un uso habitual, Sí. ¿no? Como que es obscenamente llamativo que no haya el tiempo para llamarse primero a silencio y luego ver qué acontece con el decir del otro. Es como que el psicoanalista ahora cambió ese eje y frente a los fenómenos de la época, lo que sea, tiene algo para decir. Ujú. Sí, Entonces hay, decir, sino que tiene algo para decir, porque podríamos decir que esto que a lo que le vengo dando vueltas con la intromisión de este discurso, de esta lengua dentro del psicoanálisis, es tal cual eso que decís. Una de las formas en las que uno podría decir qué significa esa lengua psicopatológica en el psicoanálisis. Bueno, cuando el psicoanálisis se presta a establecer una norma de lo que debería ser un punto de llegada en el desarrollo individual, un punto de llegada en la maduración subjetiva, una instancia como de realización o que tuvo distintos nombres a lo largo de la historia, no es esta la primera. Ese es uno de los puntos, creo, que permanentemente ha saboteado al psicoanálisis desde adentro. La maduración genital, el amor completo, el hombre del deseo, el dominamiento de las pulsiones. Digo, el psicoanálisis se ha ido inventando distintas formas de la norma, que a veces son como momentos transitorios en el pensamiento. El problema es cuando cristalizan y se establecen, me parece, como
como criterios de validación, como modos de evaluación, como lugares desde donde se escucha. Creo que ahí es donde vos decís que el psicoanálisis me parece que empieza a transitar otro camino, de alguna manera, ¿no? Sí, por eso me parece que en ese punto, a ver, las conferencias de Freud estaban en función de la difusión de algo que se tenía que armar y la conferencia era ya un pronunciamiento sobre eso. Los seminarios de Lacan era un trastabillar continuo en esto de que las normas no se podían, no estaban ahí dichas, sino que estaban como, no había, continuamente, no había el psicoanálisis que entonces dijera cómo son las cosas. Estaba todo el tiempo mostrando cómo se ausentaba de ese decir y traía otros discursos como, bueno, ¿saben quién dice sobre esto? La filosofía. ¿Saben quién dice sobre esto? Bueno, y lo rompía un poco todo eso. Pero Lacan no tuvo que padecer lo que padecemos nosotros, que es como los medios de comunicación, o sea, es ponerle el micrófono adelante del psicoanalista y no solo que no garpa, sino que hay algo de eso que se cae. No sé si qué es lo que pasaría si un psicoanalista a la altura de Lacan, diría, ¿no? Como se banca no decir nada durante una hora en un programa televisivo. Bueno, ese es uno de los problemas porque en, en ese lugar, una de las otras formas en las que la lengua psicopatológica se constituye, me parece, es cuando se presenta como un saber sobre, ¿no? De alguna manera esto como aquel que se presenta como el que tiene la respuesta sobre los consumos de la época, las nuevas parentalidades, las identidades de género, el destino de las cosas, digo. Y cuando el psicoanálisis, me parece que está bueno que todavía pueda participar del debate común. Me parece que el problema no es la divulgación sí, divulgación no, en todo caso es cómo. Porque el problema, que me parece que lo que hoy se escucha es que la mayor forma de participar de los discursos de divulgación es sobre todo a partir de establecer un saber sobre cómo deberían ser las cosas. Que ha tenido, digamos, no sé, hay referencias, esa famosa entrevista creo que le hace Novarecio a Nacio, donde establece la frecuencia de relaciones sexuales que una pareja debe tener para supuestamente ser una pareja feliz. Dicho por un psicoanalista es una cosa un poco extraña, de alguna manera que podamos decir que tenemos la receta de qué es eso, ¿no? Bueno, perdón, ahí tenemos dos problemas. El A ver. primer problema, que es nominal, que es muchos psicoanalistas podríamos decir eso que Ignacio está haciendo no lo constituye un psicoanalista, Ujú. ¿no? Porque no, no. Y después el otro problema es que sí, hay un psicoanalista diciendo eso. Uno no puede decir, no. Sí. Se autopercibe psicoanalista en ese momento, si querés. Creo que también hay que tener ahí un poco el punto en donde también va a ser escuchado, que eso lo podemos decir quizás nosotros desde dentro de la parroquia y demás, pero a los ojos de los interlocutores es un psicoanalista diciendo eso. Y me parece que obviamente es sumamente respetable el trabajo y la trayectoria de Ignacio, pero lo tomo como ejemplo, digo, de que cuando uno se encuentra en un medio de comunicación, me parece que el problema es cuando termina ofreciendo un saber sobre las cosas en el lugar en el que el psicoanálisis debería traer más una instancia de problematización, de interrogación, y hasta a veces de cierta relativización de algunas cosas, más que de afirmación, conclusión o sentencia, ¿no? Por eso yo digo, por ejemplo, cuando Lacan hace televisión, que es todo un argumento, que tiene todo un guión, ¿no? Planteado. Eh, Tiene más del lado de la performance, tiene Sí. más del lado su uso de la performance para decir el psicoanálisis que los medios de comunicación que te establecen los tiempos y demás. Esto es lo que a mí me parece que nos está como faltando, como que no nos estamos agarrando de la mano de nada para entonces, porque es como, sí, yo como psicoanalista voy a un programa de televisión y hago el payaso si yo digo que no sé nada, hago Ujú. de payaso. En cambio, si yo tengo algún recurso a la performance y el payaso es un recurso más, como hacía Lacan, que muchas veces se ponía en ese lugar, bueno, otra cosa pasará por ahí, ese cómo que vos decís. Pero no sé si estamos como muy dispuestos a ser interpelados. A mí, al menos creo que es un ámbito en el que participo poco y no sé si puedo decir mucho, pero creo que hay un lugar que los psicoanalistas siempre han transitado con cierta forma interrogativa, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué pasa cuando el psicoanálisis entra a la universidad? ¿Cuánto de la universidad entra al psicoanálisis? ¿Qué pasa cuando el psicoanálisis entra a un hospital? ¿Cuánto del hospital entra al psicoanálisis? Lo mismo que dijo Lacan con la peste, ¿no? Le llevamos la peste, pero la peste se lo metió al psicoanálisis. Creo que esa pregunta todavía es la que no hicimos. ¿Cuánto de la espectacularización, de la inmediatez, de la respuesta hecha preta porter, de alguna manera, de los medios, se nos mete en el psicoanálisis cuando el psicoanálisis se mete en los medios? Creo que hoy es una instancia muy visible esta especie como de divulgación masiva en la que estamos todos más o menos involucrados y todavía creo que no hemos tenido la instancia de preguntarnos qué le pasa al psicoanálisis cuando lo metemos en ese tipo de dispositivos, ¿no? Al menos como en esa dialéctica en la que no solamente el psicoanálisis entra a tomar la palabra, sino que los dispositivos entran ahora también dentro de la propia lógica del psicoanálisis, creo, ¿no? ¿Y cómo lo ves eso de los dispositivos? ¿A qué te referís? Los dispositivos, digo, dispositivos de comunicación, dispositivos de divulgación, las formas en las que hoy el psicoanálisis se comunica, se transmite y se hace también accesible a un público cada vez más amplio, ¿no? Hay algo de eso que me parece que inevitablemente va a entrar a conformar no solamente un nuevo espacio para que la palabra psicoanalítica se escuche, sino también una nueva forma en la que el psicoanálisis podrá encontrar sus tropiezos, de alguna manera, ¿no? Así como, así como la universidad generó de alguna manera también ese monstruo que es el profesor, podemos decirlo así, el profesor de psicoanálisis, que no se sabe nunca del todo si es un psicoanalista, si es un profesor, si es la universidad, eso que hizo que muchas personas obviamente accedan al psicoanálisis, armen transferencias, lo conozcan, pero también que en algún lugar estancó al psicoanálisis en la monotonía de un discurso repetido. En ese lugar creo que así como el discurso universitario, la universidad como institución se metió en el psicoanálisis a imprimirle algo de su lógica, creo que también habría que empezar a pensar qué es lo que le está imprimiendo la publicación por las redes, el videíto, el reel de Instagram, a la forma de transmitir y desarrollar el psicoanálisis. Es llamativo que precisamente haya mucho más desarrollos de divulgación que de investigación, por ejemplo, como Vos si el decís que... psicoanálisis ya fuera un conocimiento acabado, de alguna manera. mm, mm, Creo que la divulgación se hace cuando uno tiene un conocimiento a divulgar. mm. El predominio de la divulgación casi masivo, me parece que puede ir en detrimento de la pretensión de desarrollar una disciplina, de encontrar ese punto donde todavía tiene algo para decir y no solamente para decir lo ya dicho. Sí, sí, sí. El problema del psicoanálisis, nos vamos dando cuenta que muchas veces son los psicoanalistas. Que Analistas, sí. tenemos la peste, se la llevamos al otro, el otro nos devuelve algo, pero también somos una peste en sí mismo y no estamos inmunizados de nosotros mismos. Pero me parece que eso, digo, no, creo que ponerlo en esos términos sería imposible porque si no sería como quedar encerrado en una especie de discurso hermético que no entraría en contacto con nada. La cuestión me parece que es eso, es cómo establecer esas zonas de hibridación y en qué punto en todo caso tomar y en qué punto no tomar, porque si no pareciera Bueno, que hay, lo mismo que hay, el discurso psicopatológico. Hay algo que el psicoanálisis puede servirse de eso, el problema es cuando se pone a hablar esa lengua. Cuando dice estructura clínica y es una palabra simplemente sustitutiva para hablar de enfermedad mental. exacto. Sí, 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 cuando eso, 2 días después, ya no vamos a tener por qué hablar de estructura clínica porque no tiene ningún valor. Mm. Eh, se me arma una pregunta que me parece que es como, a ver qué pensás. Históricamente el psicoanálisis, por más que nosotros podemos ir fechando y rescatando, o no sé cómo decirlo, distintas propuestas terapéuticas, donde vos decís, bueno, vos nombrabas a Melanie Klein, y bueno, como, bueno, y entonces uno puede, en esa investigación, porque no es sin eso, decir, bueno, acá hay algo que iba para un lado, pero podemos pensar para el otro. A mí lo que me llama la atención que el psicoanálisis, no sé si es su riqueza o, o estoy muy interpelado por la época, hay algo del psicoanálisis que falla todo el tiempo. Es como estos psicoanalistas que se formaron hoy y que nos forman a nosotros tuvieron análisis kleinianos, ¿no? Y uno puede ir como fechando
están rigidizados o están muy narcisistas, el ego no se les desinfló ni un poco. Y entonces vos decís, pero, o las distintas instancias del pase, dependiendo de la escuela, de qué escuela, cómo las agarran. Entonces es como que de repente a mí me agarra como una especie, bueno, ¿y no estaremos nosotros también creyendo que estamos haciendo buenos tratamientos cuando la estamos pifiando nuevamente? Bueno, siempre y cuando creamos que hacemos buenos tratamientos. Creo que en todo caso eso es una buena advertencia para saber que no hay otra forma de avanzar que no sea, me parece, como haciendo algo en lo que uno se va a enterar después si no participa de ese fracaso. Creo que eso es digo, es una buena advertencia para tener presente. Creo que eso establece hasta cierta posición de humildad en el momento en el que uno afirma y dice ciertas cosas, porque en todo caso es también poderlas, digamos, sostenerlas de alguna manera en esa posibilidad de fracaso que es la que todo el tiempo, de alguna manera, persigue, como decís, al movimiento analítico. Hay algo que de alguna manera está todo el tiempo en juego en esa historia, que es eso, ¿no? Inventar las sucesivas formas en las que el psicoanálisis fracasa para reconocer que no es eso, ¿no? En ese continuo desarrollo, digo, no sé, yo pensaba en esa discusión que Freud tenía con sus contemporáneos cuando escribe la cosmovisión, acerca de una cosmovisión, ¿no? Que es este punto donde el psicoanálisis había pretendido, algunos analistas habían pretendido hacer del psicoanálisis una especie de panacea teórica para explicar todo orden de la vida humana, ¿no? Y Freud le responde, ojo que eso ya no es psicoanálisis, pero solamente practicando algo de eso, es como uno puede encontrar ese punto en donde el desarrollo abre un horizonte o también arriesga a la rancia, ¿no? No sé si hay otra manera, creo, en ese punto. No Sí, sé, al menos sí, no, común. no es por los medios de comunicación que esto es nuevo. El psicoanálisis ha tenido distintas formas que ha coqueteado, Nos toca a nosotros ahora. claro. No es que es lo que ha venido a pervertir el psicoanálisis, porque en todo caso el psicoanálisis ha hecho el propio derrotero de su errancia mucho antes de que existan TikTok, el Instagram o Twitter, digamos, Sí, sí, ¿no? sí. Y en esto de las instancias del hospital, las supervisiones y demás, vos, ¿cómo ves esos tratamientos psicoanalíticos que uno creería que hacia la psicosis, que le darían como más, no sé, apertura, más posibilidad, más otra cosa Ujú. que el encierro? ¿Cómo los ves? ¿Existen? ¿Ocurren? Sí, de hecho, por suerte he tenido la posibilidad de trabajar con varias residencias, tanto de acá de Bahía como de Capital, y te encontrás con algo que ese es el lugar donde me parece que sigue siendo así. Hay algo del deseo de ese tipo de práctica que el hospital sigue siendo una especie de señuelo, de imán que convoca, y te encontrás a muchas personas como interesadas o dispuestas a ver cómo hacer para llevar adelante una experiencia analítica con un sujeto psicótico y el hospital sigue siendo una especie de lugar de cobijo para algo de eso, sigue siendo un espacio hospitalario para algo de eso. No digo que sea el único porque hay un montón de instancias donde eso se puede desarrollar, pero sí sigue siendo ese lugar. Y muchas veces lo más paradójico no es que eso no se practica, sino al revés. Muchas veces la práctica es por lo que tiene a veces como de ir resolviendo sobre la marcha, por lo que tiene de intuitivo, por lo que tiene de resolver como cualquiera que tiene una práctica así lo va reconociendo. Y el problema es cuando hay que pensarla. Muchas veces la práctica, si querés, para ponerlo en esos términos, abre una experiencia analítica en todo derecho, y el problema es que cuando el practicante la tiene que pensar, no sabe cómo pensarla o no puede legitimar esa misma práctica que habilitó porque son sus propias preconcepciones o lo que se dice de cómo un psicótico le falta esta cosa, no podría estar haciendo esto, si supuestamente debería estar, un esquizofrénico no podría tener un trabajo y no sé qué, porque, no sé, digo, las mil cosas que a veces enturbian el modo en que uno puede acercarse a su práctica y orientarse a partir de eso, ¿no? Me parece que el problema sigue estando no solamente en la práctica, que a veces está, sino en el modo en el que alguien puede apropiarse de esa práctica que habilita, ¿no? Creo que ahí sí está el punto en donde la propia, la propia teoría psicoanalítica se termina transformando en un obstáculo para la propia práctica analítica, ¿no? O sea que vos ves que hay algo de los modos de apropiación, que es donde ahí podría estar un poco el meollo de esta
afirmación como una herramienta posible. Es que ese es el lugar en donde, ¿no? El famoso al menos dos de Lacan, que es el que produce los efectos y el que los teoriza o el que, ¿no? Se apropia de eso. Creo que en esa segunda vuelta hay algo de la práctica con la psicosis que genera un cierto cortocircuito. Entonces El se produce corto, una práctica analítica y después ese practicante te viene a contar que está buscando una estabilización cuando lo que estaba haciendo no tenía nada que ver con que alguien se estabilice, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra que uno no sabe muy bien de dónde viene y cómo se instaló tan rápidamente en nuestra jerga. Sobre todo porque la estabilización es un término que se aplica esencialmente a la psicosis. Nadie dice, estoy trabajando con esta histeria para que se estabilice. O al menos sonaría un poco raro que alguien lo diga así. ujú, ujú. Eso es lo que Bueno, digo, los términos que no permiten apropiarse de esa propia práctica, ¿no? mm, cuando vos decís esto de apropiarse, yo creo que ahí sí yo puedo ver más, por los efectos de lo que he ido escuchando, cómo ciertas formaciones ahí meten la cuña como una especie, primero, de desprecio hacia la juventud, hacia el pensamiento joven del psicoanalista. Después como una cuña, como el valor de una experiencia fechado en años. Mm. Otra de las cuestiones es el valor de las lecturas, pero por cantidad, no por profundidad. Entonces, yo me he encontrado ese decir de como lecturas muy superyoicas cuando habían interrogantes interesantes para apropiarse, como decires que era muy como decías antes, un profesor, un maestro, alguien que bajaba línea por ese lado porque no tenías eso, no tenías una lectura de todos los seminarios, no tenías como, bueno, o eras joven o no tenías tanta experiencia o lo que sea, ¿no? Em, como decires que dificultaban el apropiarse de la cuestión de lo que estaba pasando con la experiencia. Sí. Lo tenés. De hecho, por ejemplo, otro de los libros que a mí siempre me pareció revelador en ese punto y que lo he leído, lo he comentado, lo he compartido, es el de Batista sobre el deseo en la psicosis. Y ella comenta algo parecido que es todas las series de preconceptos que hay antes de que uno se ponga a hablar, ¿no? Todo ese fantasma de ojo lo que le decís porque lo podés descompensar, ojo con que son fantasmas que sobrevuelan al practicante y que muchas veces lo que generan es un efecto inhibitorio, de alguna manera, sobre esa misma práctica. Eso es algo que tenemos que, de alguna manera, empezar claramente y que por eso digo, son cada tanto, son varios los que vuelven a plantear de que hay algo de eso que termina siendo un obstáculo, un punto de estancamiento, un punto de tensión, y que no se sabe al servicio de qué está. Ese es el punto porque Yo creo que vos lo dijiste, no es al servicio de la teoría, no. sino es al servicio de una relación de poder, porque hay alguien que quiere inhibir a alguien. No es la teoría la que te inhibe, o sea, todos estos preconceptos los tenemos y yo qué sé, pero si vos tenés una apoyatura, como vos decís, una Julieta de Batista o alguien que viene a decir, che, bueno, no está tan mal lo que pensás, esto, y es más habilitador, pero si te encontrás con alguien que en verdad te refuerza ese temor, es con un claro motivo de que te quiero inhibir tu práctica. Esto es algo que me parece que existe. ¿Mm? Entonces no es en función de la teoría, es en función de relaciones de poder. Pero que nos arrancan, por eso digo, y eh, no me parece casual que eso para Lacan se ponga en juego directamente con la dirección de la cura, ¿no? El texto de la dirección de la cura y los principios de su poder, porque, bueno, yo en el último libro, en el de Retroceder, planteaba esta cuestión de la relación de impoder que uno tiene que poder de alguna manera hasta asumir si pretende poder ofrecer una escucha distinta en la relación con la psicosis. Porque ese es el punto donde me parece que todo eso se estanca, ¿no? No es casual que esa frase, el secretario del alienado, Lacan, diga que es un punto donde los alienistas creían que era su mayor impotencia, que no tenían más nada que hacer que escuchar y tomar nota. Y Lacan dice, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Después, obviamente, las épocas hacen que ciertos términos caigan de moda, porque eso ya pasó, porque era supuestamente el seminario 3 y nosotros tenemos que avanzar y seguir como delante buscando nuevas cosas, y se pierde de que ahí no hay solamente una cuestión de puntuación de época, sino que hay una posición que le corresponde al analista en la relación con esa palabra, ¿no? La posición del analista es precisamente
o para que haya una posibilidad analítica en la escucha con la psicosis, tiene que haber una especie de sana reconciliación con ese punto de impoder en el que el discurso de la psicosis nos confronta, de alguna manera, ¿no? Igual, yo creo que en ese punto la psicosis para el psicoanálisis sigue siendo algo que es una escucha más plural, en el sentido de que no estamos solos frente al paciente. En cambio, con la neurosis sí, viste, como que estoy mi paciente y yo en el consultorio, pero parece que con la psicosis uno no escucha solo, como que hay más interlocutores. Yo no sé si es porque eso es social y siempre la psicosis interpela socialmente. Bueno, yo creo que ahí, si me permito, yo diría, esa es una de las trampas. Sí, escuchamos solos. Es cierto que hay otros interlocutores que después uno tiene que poder encontrar la manera de dialogar y compartir, porque no se trata digo, sobre todo en este momento en donde el abordaje que se llama interdisciplinario muchas veces es necesario y demás. No, no digo que uno no tenga que dialogar, pero en la escucha uno sí está solo. Creo que ese es el problema. Cuando de alguna manera empezamos cuando una psicosis se vuelve evidente en el consultorio, ya empiezan a entrar esos otros actores, ¿no? El psiquiatra, el juez o la familia. Y creo que el problema es que se nos meten a nosotros un poco en la textura de nuestra escucha. Yo no sé cuán presentes están en el momento en el que se escucha. Después probablemente sí y uno tenga que poder darle lugar a todo eso. Pero en ese lugar creo que hay una relación que hay que todavía mantener de escucha, no sé si a solas, porque nunca es del todo a solas, ¿no? Siempre está esa cosa en el medio que es el lenguaje, pero precisamente en esa relación que es la que funda al analista en su relación con la neurosis. En la neurosis nos es más fácil ver que aunque hay otro montón de gentes en ese lugar, como si se suspendieran, ¿no? De alguna manera. También hay un montón de gente, pero en el momento de la escucha, en el momento de la sesión, sea donde sea, algo de Por eso es eso, registro, ¿no? por eso yo creo que por más que uno en la clínica se lo encuentre y sepa que es lo más, voy a poner una palabra que no corresponde del todo, pero que es lo más eficiente, se encuentre que siendo el secretario del alienado hay una relación íntima esa palabra, ¿no? Y entonces hay algo que ocurre, bueno, en la psicosis me parece que todavía el psicoanalista, por más que sepa que no creo que sea siempre así, ¿no? Pero que es el secretario del alienado, pero hay un comité. Está el secretario, pero hay un comité, ¿no? Todavía es como que uno sabe que está siendo el secretario y que está recortando y que está pasando cosas entre esa persona y uno y que entonces hay algo en el consultorio o en donde sean que está pasando íntima, que te la está dedicando casi. Uno sabe que cuando entra en el discurso ese, hay algo que vos entrás y sos parte de eso, más o menos. Ujú. Pero no sé si es la neurosis del psicoanalista que hace decir, bueno, pero hay un comité también. Yo estoy siendo el secretario, pero Bueno, creo que en ese punto es donde también, no sé si responde a eso, pero cuando te escuchaba lo traía para este lado, porque creo que el lugar donde la psicosis puede complicar un poco más las cosas, que también cuando yo le traía esto del secretario lo traía a propósito, porque me parece que muchas veces se ha hecho de eso una lectura como técnica. Y ese es el problema, me parece, que no es una lectura técnica, es una lectura hasta ética, mucho más que técnica. Es decir, habla más de una posición que un analista debería tener ante esa palabra que de algo que debería ser. Y el problema creo que podemos decir, la técnica la única regla técnica que teníamos desaparece con la psicosis, porque ya no se trata de hable libremente, será maravilloso, como decía Lacan, sino que es un hable y vemos, digamos, ¿no? Incluso es como si el único soporte técnico que teníamos para agarrarnos y sostener nuestra experiencia desaparece y lo único que nos queda es como esa relación, por llamarla así, pura con la palabra, que es un poco lo que esto que vos estás diciendo, ¿no? El punto en donde eso se vuelve algo dirigido al analista, por más de que el modo de la transferencia no siempre coincida con su persona y demás, que bueno, que es un poco de las particularidades que le pone la psicosis. Pero me parece que es como llevar la experiencia analítica a ese grado casi como cero en el que la experiencia analítica renuncia incluso a su propio encuadre ¿no? técnico operativo, que es la asociación libre, la atención flotante, la interpretación, hasta eso desaparece y lo que queda es esa relación pura en donde uno habla y el otro escucha. y yo creo que ese decir técnico hable, ¿no? Y demás,
tal vez se pueda transformar en simplemente, no sé si es una indicación, pero es algo que ocurre, es un habla, ¿no? No es hable, ¿no? Como habla, como estamos acá y eso habla y, y me va a tomar a mí, te va a tomar a vos y a lo sumo vamos a poder llegar a decir esto está hablando y qué hacemos con esto y, mira, te está afectando de tal manera, te pusiste en tal lugar, es con muchos, en el mejor de los casos, hay un lugar, en el mejor de los casos hay todo eso, ¿no? Pero como en vez de hable, habla, como testimoniar que hay un habla. Creo que es eso es lo que abre, precisamente ese habla, es lo que abre también a una parte como mucho más, precisamente como inestable, que es a veces la dificultad, porque no se encuentra tan fácilmente ese marco de referencia, ese soporte técnico y demás, que es un poco lo que te contaba antes. Vos agarrás cualquier libro sobre los sueños y vas a encontrar miles y miles de ejemplos sobre sueños más o menos frecuentes, sueños típicos, interpretaciones de sueños. No te vas a encontrar con muchos ejemplos de sueños de la psicosis. Y si te los vas a encontrar, no es para señalar ningún tipo de abordaje técnico. Ahora, por suerte, ha aparecido, de hecho, hay otra colega que siguió desarrollando eso y está muy bueno, digo, porque empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Pero me parece que el punto es en donde esa dimensión, en donde la palabra se lleva a su punto último, también obliga a que el analista tenga que ser, como de alguna manera, un poco más plástico, un poco más creativo, un poco más inventivo en lo que va a poner en juego en ese diálogo. Y creo que a veces eso también es un plus que el diálogo con la psicosis le impone la lista. No es casual, fíjate, Nicolás, que las grandes reformulaciones del psicoanálisis, si lo vamos a poner así, vienen de la clínica de la psicosis, sacándola de niños, digamos, ¿no? Pero están ahí cerquita, porque Melanie Klein viene un poco con esa clínica, la clínica infantil, DIC, todo eso, reformulación, lo que hace Winnicott viene por ese lado, los aportes de Lacan vienen por ese lado, los mayores desarrollos sobre, incluso si lo querés estirar hasta hoy, que es un concepto polémico y demás, que lo podemos discutir en otro momento, pero digo, la psicosis ordinaria también viene por ese lado, la psicosis blanca. Las distintas reformulaciones que ha recibido la teoría psicoanalítica siempre han tenido como norte al sujeto psicótico mucho más que al sujeto neurótico, el sujeto clásico del psicoanálisis, ¿no? Esto sería quizás para debatirlo o para argumentarlo, pero me parece que se puede hacer ese rastreo de lo que la psicosis le ha impuesto al psicoanálisis como reformulación permanente también, Pero ¿no? yo creo que si la psicosis le ha impuesto al psicoanálisis como reformulación permanente, es porque lo que la psicosis se escuchó en esa reformulación es más allá de Freud. Sí, claro. Ese es el punto, Entonces, y ese es el punto crítico, ¿eh? Porque el punto crítico de la psicosis es que no hay forma de meterte en no hay forma de entrar al campo de la psicosis si eso no implica una especie como de revisión de los puntos en donde Freud la deja fuera. exactamente. Por eso, Melanie Klein, todo lo que vas nombrando son continuadores de la obra de Freud, pero a la vez es como si no se pudiera terminar de decir lo que se dijo de Freud, que es, gracias a que Freud escuchó a las histerias, es que el psicoanálisis se fundó y yo qué sé. Sí, sí. Bueno, y luego, ¿no? Eh, Fíjate que y si quieres agarrar solamente ese par de nombres, que no son menores, digo, pero si vos querés agarrar el nombre de estos porque son los que marcaron un poco escuela, o Klein, Lacan, Winnicott, etcétera, su ampliación técnica va de la mano de una ampliación teórica y esa ampliación teórica está al servicio de incluir al sujeto psicótico en esa reformulación. Digo, no sé, las posiciones que hizo Paranoide, el Edipo temprano, todas las reformulaciones que hace Lacan respecto al lenguaje, al narcisismo desde muy temprano, al lenguaje después, tienen como horizonte cómo hacer que el sujeto psicótico no quede por fuera, no solamente de la técnica o de la experiencia analítica, sino incluso de su propia forma de concebir al sujeto, ¿no? bueno, yo veo que hay un corrimiento en eso en estos últimos tiempos, no porque tengamos que seguir las estructuras, neurosis, psicosis, perversión, pero que hay un corrimiento porque ahora una de las formas de cuestionar los puntos donde se podría haber como quedado anclado es la cuestión de la sexualidad o la cuestión del género o la cuestión, ¿no? Entonces, me parece que hay ya no es la psicosis lo que produce, la interrogación con la psicosis lo que produce, a mí me parece que ahí ya empieza a interrogarse otro de los grandes planteos, que es la sexualidad, por ejemplo. Como que ese es un relevo de interpelación del psicoanálisis.
Me parece que no sé si es un relevo, pero que hay algo de ahí que viene como avanzando. Viste que se le cruza y que es un tema que ha generado como tensos debates dentro del psicoanálisis, porque digo, bueno, son cosas como muy sensibles y muy polémicas, digo, pero ha habido analistas que se han autorizado a decir precisamente, por ejemplo, que todo transexual es una psicosis. Han parado en un par de afirmaciones de Lacan y en algunas cosas un poco generales y Pero, grosas. pero ahí lo que te pone en tensión, que ese es un punto de que tenemos que revisarlo, yo qué sé, pero te pone en tensión que ese es un punto en Lacan, que le estamos pidiendo a Lacan que responda, Sí. ¿no? Y entonces es lo mismo que pasaba con Freud, y entonces hay algo del avance de un tratamiento posible con Lacan, donde en Freud no. Me parece que acá hay algo en todos los discursos de género y todo eso que también se está como, porque apunta también a lo psicopatológico, pero eso se está moviendo por otros lados, ¿no? ¿Qué se nombra como homosexualidad, qué no se nombra como homosexualidad, qué se nombra como heterosexualidad, qué no se nombra? Hay otra cosa que yo no he terminado de pensar, porque creo que ni siquiera he empezado, pero que la he escuchado, porque también, digo, a medida que uno precisamente se mete con todo esto, porque fíjate que el punto, o el punto al que podríamos llegar, o al que yo un poco también puedo decir que hasta acá para mí es un punto conclusivo, y es que cada vez se desdibuja más esa dimensión en la que uno cree que hay una especificidad psicoanalítica para la psicosis. Digo, que también fue una puerta de entrada, y a medida que uno avanza se da cuenta como bueno, sí, hay ciertas condiciones específicas del discurso de ese sujeto, de su presentación, pero no sé si hay una especificidad del lado del que escucha, del lado nuestro, digo. No sé si uno solamente puede sostenerse y soportarse en si es un sujeto psicótico, yo voy a hacer tal y tal cosa, y si es un sujeto neurótico, voy a hacer tal y tal otra. Y en ese punto me parece que hay algo que se empieza a dibujar, lo he escuchado también en algunos colegas, respecto a cuánto se tiene que sostener la dimensión estructural en la clínica, cuánto se tienen que sostener esas diferenciaciones que para nosotros o para muchos son como fundamentales, evidentes o decisivas, y que en cierto orden de la práctica pueden volverse superfluas, digamos, ¿no? Me parece que eso es un problema mucho más, en todo caso, más hondo, que quizás requeriría otro tipo de afirmaciones, pero creo que va en este sentido, porque en el fondo lo que empezás a encontrar es que ya no se trata de escuchar la psicosis, sino el sujeto. Es cierto que el sujeto se dice el neurótico psicótico, según Lacan, ¿no? Es una condición del sujeto, algo que se dice con el sujeto. Pero la cuestión es si el punto desde el cual el analista dirige su experiencia se sostiene en eso, solo en eso, o en ese punto en donde el sujeto también de alguna manera agujerea ese punto, ¿no? De la estructura. Mm. Sí, 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 la lógica de la estructura frente a otras lógicas. Bueno, a ver, para ir cerrando, A ver. hay un, hay una, hay algo que dijiste que me quedó muy picando. Vos hablaste del horror del analista a su propio acto. ¿Qué sería eso? Eh, Creo que son las infinitas formas en las que el psicoanalista estropea el psicoanálisis. Eh, El acto psicoanalítico lo definirías como qué entonces. Eh, bueno, eso implicaría, digamos, darle algunas vueltas, pero si lo tengo que decir de una manera sencilla, me parece que el acto analítico es el punto al cual un análisis debería orientar su práctica, ¿no? El acto analítico lo podemos pensar, creo, como el punto en donde el analista produce ese efecto que es el que puede volverse decisivo para la vida de un sujeto, ¿no? Y sobre todo donde un efecto que solamente puede sostenerse en la medida en que hay analista. Creo que hay, sobre todo en este momento, digo que vos tenés un montón de agentes de salud, por ponerlo así, ¿no? Y sobre todo de practicantes de la palabra, si queremos ser un poco más también amistosos con los que están por ahí. Creo que sigue habiendo un lugar en el que un psicoanalista debería ser insustituible en ese vínculo. Y ese lugar insustituible de un psicoanalista, a diferencia de un psicólogo, a diferencia de un coach, a diferencia de las infinitas formas en las que alguien puede hablar con otro, creo que es un punto que una de las formas de decir en qué consiste ese punto, bueno, ese lugar consiste en que alguien puede escuchar por fuera de todo principio de norma, de normalidad, de enfermedad o de patología. Esa sería una forma de decirlo. Cuando el analista mete de alguna manera por la ventana ese discurso que nuestra misma tradición hizo mucho para desterrar, de alguna manera, o al menos para abrir otra forma de decirlo, cuando lo mete por ahí, es ahí donde me parece que termina introduciendo el horror al acto, ¿no? A su propia experiencia, si querés, para decirlo de una manera como más O sencilla. sea que hay algo que vos ves
de que el horror comanda muchas veces, parece ser la clínica de la atención. Al menos en mi tiempo, en mi en breve o no tiempo de experiencia y de formación, uno creo que aprende leyendo a Freud de que las resistencias están afuera. Y Freud siempre se peleaba con los que no admitían sus conclusiones, su conocimiento, y que la sociedad resistía al psicoanálisis y que no le dejaba lugar y toda esa historia. Y creo que con el paso del tiempo se da cuenta que esas resistencias sí, podían estar afuera o no, pero son mucho más enigmáticas y fuertes de adentro. Y tenemos, digamos, varios ejemplos en la historia del psicoanálisis para ver cómo esas resistencias se han desarrollado, alimentado y demás desde el seno mismo de su práctica y de su discurso. Creo que esas son las de las que nosotros podemos hacernos responsables como analistas, cada uno de nosotros, digo, en su práctica, en su forma de transmitir, en su forma de acompañar la práctica de otros. Las resistencias de afuera, bueno, podrán estar, siempre hay alguno que espera la muerte del psicoanálisis y toda esa historia. El problema es cuando los psicoanalistas lo matamos de adentro. Ahora, la posibilidad de sentir horror es la posibilidad de abandonar un poco la canallada también. Ujú. O sea, creo que sin horror, ¿no? Hay algo del horror que me parece que debe tal vez permanecer ahí dando vuelta. Ujú. En todo caso, será cómo posicionarse ante eso que nos horroriza. Sí, puede ser que quizás haya algo. A mí me parece, al menos lo que te podría decir, más que horror, hay algo sumamente enigmático todo el tiempo, incomprensible. No sé si necesariamente horroroso, pero sí. Sí, 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 pero esto que decís es A veces como, puede tener esa forma y comparto de que depende, no sé, las coordenadas ¿no? de cierta dimensión práctica, pero digo, creo que en todo caso conservar ese punto, ¿no? En donde uno no sabe, podemos ponerlo así. mm, mm. Bueno, Juan, A muchas vos gracias por el recorrido. hicimos una cosa un poco ecléctica, pero creo que nos salió para ahí. No, yo sí, bueno, no sé cómo lo escuchará el resto, a mí se me va ramificando y como esa es una de las cositas, había miles de ramas que están ahí presentes que podría decir, bueno, vayamos por acá, vayamos por allá, pero bueno. Bueno, gracias por el tiempo, el espacio y la invitación, como siempre. Bueno, nos seguiremos viendo. Cómo no, ojalá. Cuídate. Chao, chao. Adiós.